Bueno, muy bien. Estamos acá con el segundo bloque en el cual dijimos nos íbamos a referir a la redefinición de la demanda, viéndola en general como la primera intervención que el psicopedagogo, psicopedagoga debe realizar. Esto es sin excepción. Nosotros recibimos una demanda y siempre esa demanda requiere un proceso de redefinición psicopedagógico o psicopedagógica. Esta tarea es una intervención psicopedagógica. Poder repensar, poder preguntarnos, poder de alguna manera abrir hipótesis acerca de este planteo que nosotros estamos recibiendo. Una demanda muchas veces llega a nosotros de la mano de un actor institucional, podría ser un docente, un director, también puede ser directamente de un padre, algún vecino, algún colega que trae una inquietud, que trae una pregunta, una problemática. En todos los casos, cuando esto que viene enunciado en la demanda, ya sea en términos de un sujeto, de un grupo, de una institución, en la manera que se ha planteado, requiere una redefinición. ¿Qué sería redefinir la demanda? Sería poder pensarla psicopedagógicamente. Porque, como para que me sigan rápidamente en lo que quiero decirles, voy a traer algunos ejemplos, ¿no? Bien extremos para entender esto. Cuando una maestra viene y se acerca al psicopedagogo o psicopedagoga y nos plantea, este nene no hace nada, no entiende nada, yo ya probé de todo, la verdad ya no sé qué más hacer para que aprenda. Ahí parece que, ¿no? Yo hice todo, ya probé todo. Es tanto el todo que termina siendo nada. O sea que esta demanda, este planteo, ¿sí? Vamos a decirlo así, este planteo que se transforma en una demanda necesita una redefinición psicopedagógica. A veces también está estas expresiones como, no, este nene camina por las paredes, ya no sé más qué hacer con él. Este chico no tiene límites. O expresiones absolutamente ambiguas, tiene problemas de conducta. Entonces, bueno, ahí es donde necesitamos, evidentemente, ¿no? Una redefinición. Pero cuidado que también podemos recibir planteos muy ayornados, muy bien expresados, como por ejemplo, quería plantearte que estos nenes se encuentran en un momento en el proceso de la construcción de su alfabetización donde la autonomía no logra desarrollarse en ellos, por lo cual creo que hay algún aspecto subjetivo puesto en juego. Uno diría, ah, bien, acá hay una demanda ya psicopedagógica. No, hay una demanda, ¿sí? Hay una demanda que un psicopedagogo tiene que repensar, que tiene que redefinir, que tenemos que contextualizar, que tenemos que interpretar a la luz del sujeto que nos trae esta inquietud. Cuidado, no caer en una cuestión de detective, de ver si es cierto o no lo que nos están diciendo, porque no se trata de eso la redefinición. Yo tengo algunas maneras algo poco ortodoxas de referirme a esto, ¿no? Entonces digo, el síndrome del detective no va, ¿sí? El síndrome del detective no tiene nada que ver con la redefinición. O sea, no se pongan en detective para ver si lo que dice la maestra, la mamá o quien sea es verdad o no. Eso no es redefinir. Si una maestra me dice, este nene es muy inquieto, descontrola todo, y yo después voy al aula y veo que el nene es un nene que tiene, digamos, la actividad que tiene todo el mundo, que está sentado, que puede escuchar. Yo no le voy a discutir a la maestra esto.
Por el contrario, yo voy a empezar a replantearme de que esta maestra, este sujeto, está viendo a este niño de esta manera y por eso es así para esta docente. Entonces, ¿qué ocurre, ¿sí?, en ese contexto para que esta docente plantee esto? ¿O qué está esperando esta docente? ¿Qué ocurre con los compañeros? ¿Los compañeros realmente son algo así como estatuas para que este nene, en una actitud absolutamente normal, parezca súper inquieto para esta docente? Entonces ahí aparece la contextualización, que es parte de esta redefinición de la demanda de la que le estoy hablando. Entonces la redefinición de la demanda implica contextualizar. La redefinición de la demanda implica repensar esto que la docente o que quien sea me trae con el término inquieto. ¿Sí? Inquieto es algo que está dicho por este individuo. Ahora, el inquieto, ¿cómo lo voy a repensar psicopedagógicamente? ¿Mm? Ni hablar cuando lo que tengo que repensar es términos aún más ambiguos como problema de conducta. ¿Mm? Entonces es ahí cuando yo tengo que poner en juego este proceso de redefinición utilizando, y acá tengo que ser claro, utilizando los saberes de todos los espacios de mi formación. Yo no les estoy planteando a ustedes que redefinir la demanda es algo que van a hacer a partir de los contenidos que nosotros desde esta cátedra le estamos planteando. Ustedes van a redefinir una demanda a partir de todos los saberes, todas las materias que cursaron, toda la bibliografía, todos los textos, todos los espacios de formación que ustedes tienen. Desde la primera materia del primer año hasta la última materia se pone en juego a la hora de repensar una demanda y redefinirla. ¿Sí? Por tanto, estoy diciendo que entonces, que además de contextualizar, tenemos que atravesar, ¿sí?, esto dicho o esto no dicho, porque a veces, no, como dije en uno de los ejemplos, no se dice nada acerca del nene, ¿no? Entonces, ese no poder decir nada o ese decir ambiguo tiene que ser atravesado por el saber psicopedagógico. O al contrario, vuelvo al otro ejemplo que yo daba, donde alguien me hace un planteo con ciertas connotaciones teóricas, ¿sí?, de momento en la construcción de la alfabetización, autonomía, subjetividad. Entonces ahí aparece un montón de elementos teóricos que responden a ciertos marcos disciplinares que también debo repreguntarme y pensar. Y ahí, en este estilo no ortodoxo, que poco ortodoxo que tengo, suelo yo plantearles a ustedes el síndrome del verdulero. No caer en el síndrome del verdulero. Está el síndrome del detective, que no hay que caer, y ahora este que es aún un poco más grave y más común, el síndrome del verdulero. ¿Cómo lo explico? Bueno, si yo voy al verdulero y le digo, ¿me da 2 kilos de papa? El verdulero me da 2 kilos de papa. ¿Sí? Porque es verdulero. Al psicopedagogo, si le piden 2 kilos de papa, el psicopedagogo dice, para sí mismo, después también lo puede compartir con este otro que lo interroga, pero ¿para qué querrá las papas? ¿Qué tipo de papas querrá? ¿Querrá papas? Esta es la visión desde donde tenemos que pensar la redefinición y por lo tanto nunca actuar de manera, digamos, mecanicista, responder a una demanda. ¿Sí? Imagínense si nosotros como demanda nos encontramos con alguien que nos dice, este nene no reconoce las vocales. Entonces ustedes se van a poner a llevar a cabo actividades para que los chicos reconozcan vocales. Entonces es ahí donde yo me pondría a pensar
En principio, por ejemplo, ¿cuál es la postura y el paradigma que tiene esta persona que me dice, este nene no reconoce vocales? Porque realmente a mí no me preocupa, según la edad en la que estemos, ¿no? Seguramente este sería un planteo muy común para niños de primer año. A mí, quienes estén iniciándose en la alfabetización y no reconocen las vocales, la verdad, para mí no sería una preocupación. Pero yo no le puedo decir esto a la docente, sino que, en principio, ya tomo esto como información desde donde esta docente está buscando alfabetizar a este niño. Está buscando alfabetizar a este niño desde un posicionamiento donde el escribir tiene que ver con codificar, con conocer letras. Entonces, esto de alguna forma se transforma en la primera intervención del psicopedagogo, porque antes de iniciar la presentación con los niños, con el grupo, yo siempre de alguna forma recibo una demanda. Insisto, de un abanico amplio puede ser esta demanda. Una demanda donde me dicen, bueno, acá te traigo a estos chicos, trabaja con ellos y punto, haz lo que puedas, te dicen. Parecería que no te dicen nada, pero te están diciendo mucho. Te están diciendo mucho de esos chicos cuando hacen ese planteo. Es ahí donde nosotros les tenemos que empezar a sacar nuestro cuadernito, nuestra libreta o lo que fuese, y empezar a hacer anotaciones, empezar a hacer preguntas, que a lo mejor alguna se resignifica con el tiempo, con las semanas, otras a lo mejor quedan ahí y nunca más vuelvo sobre esas preguntas. Pero redefinir la demanda tiene que ver con todo un proceso, que no empieza y termina en una simple charla o escucha. Este proceso de redefinición de la demanda se va a extender después de conocer a los sujetos con los que yo voy a trabajar, se va a extender los primeros encuentros con los que yo voy a trabajar con ellos, que se va a llamar periodo de indagación. ¿Sí? Bien, acá simplemente como para ir cerrando, seguramente esta cuestión de la redefinición de la demanda va a ser algo que podamos seguir trabajando. Las invito a leer la bibliografía de la cátedra, el módulo 1, para ir buscando elementos donde podamos ir repensando la demanda. Y acuérdense, no solo de nuestra materia. Redefinir la demanda implica también saberes de otras materias, de otras cursadas. Estos ejemplos que yo di, por ejemplo, acerca de la escritura y de la alfabetización, ahí ustedes tienen que tener en cuenta todos los materiales que ya trabajaron en Didáctica 2, por ejemplo, y en todas las materias, en pedagogía institucional, pedagogía especial, psicopatología, todas las materias se ponen en juego a la hora de redefinir una demanda. ¿Sí? Bien, decía, como para ir cerrando, tendríamos que pensar lo que sería una pasantía de ustedes si hubiéramos tenido una cursada habitual. La pasantía en una cursada habitual, ustedes hubieran ido a una institución donde recibían una demanda que había que redefinir, que es lo que yo acabo de plantearles ahora a ustedes, y esta sería su primera intervención. Luego de redefinir la demanda, o mejor dicho, perdón, me corrijo, de iniciar el proceso de redefinición, van a tener que presentarse con el grupo de niños, jóvenes o adultos. Ahí tenemos otra intervención típica, que es la inauguración del espacio psicopedagógico. Esa también es otra intervención psicopedagógica típica de la que me gustaría hablar con ustedes en próximas clases. De la que acabamos de trabajar es de la redefinición de la demanda. Después otra que seguramente vamos a atravesar
va a ser la inauguración del espacio psicopedagógico, con un paciente, con un grupo de chicos, con un grupo de jóvenes, con un grupo de adultos mayores. Hay un momento en el que iniciamos el trabajo, nos contactamos, nos presentamos. Eso, además de por ahí verlo por lo general como una presentación, cuidado. No solo es una presentación y tiremos el ovillo, que el otro agarre el ovillo y nos presentemos. La presentación es la inauguración del espacio psicopedagógico. Eso también es una de las intervenciones fundamentales de las que vamos a hablar y vamos a referirnos en próximas clases. ¿Sí? Luego de esa instancia de inauguración del espacio psicopedagógico, comenzarán algunos encuentros que nosotros llamamos periodo de indagación. Periodo de indagación tiene que ver con los primeros encuentros, las primeras intervenciones, que en general son amplias, flexibles, porque yo todavía no conozco a este sujeto o a estos sujetos, y que a su vez es una fuente de información para seguir el proceso de redefinición de la demanda. ¿Bien? Hasta acá lo que les acabo de describir serían los primeros encuentros de una pasantía. Pasantía que no vamos a tener lamentablemente este cuatrimestre. Pero en reemplazo de la pasantía vamos a ir viendo qué podemos hacer de manera teórica, limitada, de forma limitada, con estas instancias, digamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con lo que hace a la redefinición de la demanda, podemos tener una suposición. Por eso, ahora terminado este video, después que me quieran hacer las consultas que ustedes consideren en esta misma publicación que voy a estar contestando ahora mismo, se van a encontrar con la actividad de la clase de hoy.